El cartógrafo de precios, la guerra silenciosa por las grietas del valor. En un mundo donde los mercados nunca duermen y el valor fluye como un río invisible entre continentes, existía una casta secreta que no predecía el futuro ni apostaba por la suerte. Eran conocidos como los cartógrafos de precios, y su arte no consistía en adivinar hacia dónde iría el mercado, sino en detectar dónde ya estaba equivocado. A ese arte lo llamaban arbitraje. La disciplina de comprar un activo donde es más barato y venderlo simultáneamente donde es más caro, capturando la diferencia antes de que el universo financiero se corrija a sí mismo. La historia comienza con Irian, un joven curioso que no entendía por qué el mismo oro podía tener precios distintos en ciudades separadas por océanos. Un viejo mercader le explicó en voz baja que el mundo no es perfectamente eficiente, que el precio es una verdad momentánea y que entre dos verdades contradictorias vive la oportunidad. Si en un puerto el oro vale 100 y en otro 103, y puedes moverte lo suficientemente rápido, esos tres no son un error, son una puerta. Irian comprendió entonces que el beneficio del arbitraje no dependía de si el precio subía o bajaba, sino de la existencia simultánea de dos precios distintos. Ese diferencial, descontando costos como comisiones, transporte o ejecución, era la esencia del juego. Durante siglos, los cartógrafos viajaron con barcos y pergaminos, operando en mercados donde los volúmenes eran limitados, quizá unos pocos millones en términos modernos, y los márgenes amplios, del 1% al 5%. Pero el mundo cambió. Los cables sustituyeron a las rutas marítimas, las computadoras a los libros de cuentas y finalmente surgieron redes capaces de mover miles de millones en segundos. Irian, ahora más viejo, vio cómo nuevos jugadores aparecían. Ingenieros, físicos, matemáticos. Ellos no dibujaban mapas con tinta, sino con algoritmos. Habían descubierto que incluso una diferencia de 0.1% podía ser suficiente si se ejecutaba miles de veces al día sobre volúmenes de cientos de millones o incluso miles de millones de dólares. Así nacieron las máquinas del High Frequency Trading, entidades casi míticas que operaban en microsegundos, conectadas por APIs, interfaces invisibles que permiten a los sistemas hablar entre sí. Estas máquinas podían detectar que un activo cotizaba en 30.000 en un mercado y en 30.130 en otro, ejecutar la compra y la venta antes de que un humano pudiera parpadear y repetirlo millones de veces. El margen era mínimo, pero el volumen lo era todo. En los grandes centros financieros, el arbitraje se convirtió en una guerra silenciosa donde cada milisegundo valía millones. Pero entonces, cuando parecía que el mapa estaba completamente trazado, surgió un nuevo territorio, Bitcoin. No pertenecía a ningún reino, no dormía, no obedecía fronteras. Y lo más importante, estaba lleno de imperfecciones. En un rincón del mundo, Bitcoin podía cotizar a 10.000, en otro a 12.000. Aquello no era una grieta, era un abismo. Los nuevos cartógrafos no necesitaban barcos, solo conexión a Internet. Y por primera vez en generaciones, millones de personas pudieron participar en el juego. El cartógrafo de precios, la guerra silenciosa por las grietas del valor. Irian conoció entonces a Lira, una joven que operaba desde una pequeña habitación con nada más que un ordenador y acceso a varios exchanges. Ella le mostró cómo funcionaban los CX, mercados centralizados donde activos como Ethereum y Bitcoin se intercambian con alta liquidez, moviendo diariamente entre 50.000 millones y 200.000 millones de dólares en todo el ecosistema cripto. Aquí, dijo Lira, puedes comprar donde es más barato y vender donde es más caro, igual que en tus tiempos, pero más rápido. Luego le habló de los DX, mundos aún más extraños como Uniswap, donde no existen libros de órdenes, sino pools de liquidez gobernados por fórmulas matemáticas.
Aquí el precio no lo decide un mercado, lo decide una ecuación. Irian quedó fascinado al descubrir que cualquier persona podía aportar capital a esos pools y convertirse en parte del sistema. No hacía falta ser un gigante financiero, bastaba con depositar dos activos, por ejemplo ETH y USDC, en un contrato inteligente, y a cambio se recibían comisiones generadas por cada intercambio. Era una forma distinta de arbitraje, más pasiva pero igualmente poderosa. Los proveedores de liquidez se convertían en guardianes del equilibrio de precios, ganando fracciones de cada transacción en mercados que nunca se detenían. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Lira le explicó los riesgos, el slippage que devora ganancias, las comisiones de red que pueden convertir una oportunidad en pérdida, la latencia que hace que un precio ya no exista cuando intentas capturarlo, y la regulación, esa fuerza creciente que intenta ordenar el caos global. En algunos países, el arbitraje estaba perfectamente integrado en sistemas financieros tradicionales, en otros, el ecosistema cripto aún era un territorio en evolución, lleno de incertidumbre. Con el tiempo, Irian entendió que el arbitraje no era un camino único, sino una escala de niveles. Estaban los principiantes, que encontraban oportunidades del 1% o más en mercados poco eficientes. Luego los operadores intermedios, que usando APIs y bots capturaban entre 0,5% y 3% en ciclos favorables. Más arriba estaban los profesionales del HFT, para quienes 0,01% era suficiente, siempre que el volumen fuera masivo. Y finalmente, en las fronteras más avanzadas, los estrategas de DeFi, capaces de ejecutar operaciones complejas dentro de una sola transacción blockchain, incluso sin capital propio, gracias a mecanismos como los préstamos flash. Una noche, mientras observaban gráficos que cambiaban como tormentas eléctricas, Lira le hizo una pregunta: ¿qué crees que pasará cuando todas las ineficiencias desaparezcan? Irian sonrió. Había visto esa historia antes. Nunca desaparecen del todo, respondió. Solo se hacen más pequeñas, más rápidas, y más difíciles de ver. El volumen global seguía creciendo, los mercados se volvían más eficientes, y los márgenes se comprimían. Pero la esencia permanecía intacta. Mientras existiera una diferencia, por mínima que fuera, alguien intentaría capturarla. Y ahora, a diferencia del pasado, ese alguien podía ser cualquiera. No hacía falta pertenecer a una élite ni tener acceso a salas de negociación en rascacielos. Bastaba con entender el juego, acceder a las herramientas, APIs, bots, pools de liquidez, y actuar con precisión. Así, el joven aprendiz se convirtió en un nuevo cartógrafo, no de rutas marítimas, sino de flujos de valor. Y comprendió que el arbitraje no era solo una estrategia financiera, sino una ley fundamental del sistema, la fuerza que conecta precios, corrige errores y recompensa la velocidad, la disciplina y el entendimiento. En ese mundo de cifras que parecen insignificantes, 0,01%, 0,1%, 0,5%, se movían fortunas invisibles, multiplicadas por volúmenes gigantescos. Y en medio de esa guerra silenciosa, cada operación era un susurro contra el caos, un intento de alinear el universo, antes de que alguien más lo hiciera primero.